por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas, y habla de entrar a la casa del Señor. Por eso también te invitamos a que puedas congregarte, venir a la iglesia los días miércoles a las 7:30, viernes 7:30 y domingo 10 de la mañana. Las damas tienen su reunión todos los martes a las 10 de la mañana también. Y así yo creo que Dios va a bendecirte también de una manera más cercana cuando tú vienes a su casa, porque su casa, dice la Escritura, casa de oración será llamada. Así que esta mañana quiero darme la oportunidad primero de mandar un saludo a nuestro hermano Patricio Vázquez. Él se encuentra en Chile, es un ministerio de alabanza muy usado por Dios, y él está a punto de lanzar una nueva grabación que tiene que ver con fuego, y es una grabación nueva que en unión con otro ministerio va apenas a salir. Y pues mando un saludo y estamos orando para que este proyecto de grabación allá en Chile sea muy bendecido y tenga éxito en todos los países donde pueda llegar sus alabanzas. Muy bien, esta mañana me he permitido poner por título al sermón: a pesar de todo, feliz, o feliz a pesar de todo. Y hablar de a pesar de todo habla de todo lo que vivimos en la vida, todas las circunstancias que vivimos en la vida, que pudieran quitarnos el gozo o la felicidad. Cuando hablamos del gozo y la felicidad, es aquel gozo y felicidad que Dios nos da al recibir a Jesús en nuestro corazón. La Biblia dice que uno de los principales frutos del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús en el corazón es el amor, y después habla del gozo. Así que un creyente tiene que estar continuamente manifestando el gozo del Señor, la alegría, la felicidad, el sentirse bienaventurado, el sentirse dichoso, el sentirse plenamente feliz. Porque aunque esté en el mundo, sabe que ya no pertenece al mundo y que ahora le pertenece a Dios, y con Dios lo tiene todo. Aunque haya escasez, sabemos que Dios será nuestro proveedor. Aunque haya enfermedad, sabemos que Dios será nuestro sanador. Aunque haya soledad, sabemos que Dios será nuestra compañía. Y cualquier área donde necesitemos alguna provisión, tenemos a nuestro Dios Jehová Jireh, que será nuestro proveedor. Por eso tenemos que aprender a ser felices a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques. Tenemos que aprender a ser felices. El apóstol Pablo declaraba diciendo: he aprendido a contentarme, he aprendido a ser feliz cualquiera que sea mi situación, sea que tenga abundancia o que tenga escasez, pero he aprendido. Y habla de una enseñanza que él fue recibiendo a través de diferentes momentos difíciles. Cuando hay la escasez, es una prueba de cuánto dependemos o esperamos en Dios. Así que cuando Pablo declara que él aprendió a ser feliz, a estar contento, cualquiera que fuera su situación, él está mencionando que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles de su vida, él podía estar contento. Si tenía que estar en la cárcel, él podía cantar aún dentro de la cárcel. Si tenía que ser apedreado y golpeado por la causa de Cristo, él se gozaba por padecer por la causa de Cristo Jesús. Así que el gozo del Señor no solamente es una manifestación de los que creemos en Dios, sino también dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, que nos va a ayudar a enfrentar los diferentes problemas de la vida. Todos tenemos problemas en la vida, ricos, pobres, grandes, pequeños, de cualquier clase social. Todos tenemos problemas en la vida. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis muchos problemas, muchas aflicciones, pero tengan confianza, yo ya vencí todo eso. Él no está diciendo que no vamos a tener problemas, está diciendo que tendremos muchos problemas, pero que tenemos que aprender de esos problemas. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que voy a invitarte a que me acompañes a la Biblia. Si me acompañas a la carta de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago escribe esta carta y da una enseñanza muy profunda acerca de lo que es el gozo en medio de los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba o en los tiempos de aflicción.
Y él inicia la carta diciendo lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era un siervo del Señor, servía a Dios, y no porque sirviera al Señor no iba a tener problemas. Y esa carta él la dirige a las 12 tribus que estaban dispersas, en este caso a las 12 tribus de Israel. Es un mensaje para el pueblo de Dios, es un mensaje para ti, es un mensaje para ti que estás en casa, pero también es un mensaje para mí. Y entender que esta carta, dentro de su contenido, una de las cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida es que tenemos que aprender a ser felices. Por eso el título del sermón: a pesar de todo, feliz, o feliz a pesar de todo. La fe está impregnada en la felicidad. Por eso las dos primeras letras de feliz o felicidad tienen que ver con la fe. La fe produce un gozo. La fe en Jesucristo produce una felicidad. Así que dice el verso número 2 de Santiago capítulo 1: hermanos míos, hablando a las 12 tribus del pueblo de Israel y al pueblo de Dios en estos días: hermanos míos, tened por sumo gozo, o tener un gran gozo, una gran alegría, una gran felicidad cuando os halléis en diversas pruebas. Y note que está diciendo cuando te encuentres en diversas pruebas, varias pruebas a la vez, varias circunstancias difíciles que tienes que enfrentar a la vez. Y la actitud que el Señor nos revela a través de Santiago es que tengamos un gran gozo, una gran alegría. Pero esto es algo de locos. ¿Cómo vamos a estar contentos porque estamos pasando momentos difíciles? ¿Cómo vamos a hacer fiesta porque estamos siendo probados en situaciones que sentimos que no podemos? Bueno, ahí es donde entra la fe. La fe es la que nos da la confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros, e independientemente del problema, independientemente de la circunstancia, Dios está con nosotros. Y eso nos da un gozo de saber que ese problema será superado, que ese problema no es nada para nuestro Dios. Nuestro Dios, tu Dios, es más grande que nuestros problemas. Al hablar en este pasaje de tener un sumo gozo, una suma alegría, está hablando de en el interior tener una tranquilidad, una paz que nos lleva a manifestar la alegría de saber que Dios, aunque enfrentamos diversas pruebas, nos librará. Dice la Escritura en Salmos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Qué importante saber que Dios nos libra de cualquier situación difícil. Pero sigue diciendo Santiago en el verso número 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque vamos a ser pasados por diversas pruebas en algún momento de nuestra vida, tal vez tú estás pasando por diversas pruebas en este instante, el día de hoy. Hoy el Señor te dice que la prueba de tu fe, esa prueba que estás pasando, las diversas pruebas, es para probar nuestra fe. Tu fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y al hablar de la paciencia es hablar de aprender a esperar en Dios, aprender a creer que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Cuando uno no tiene paciencia, es impaciente y empieza a tomar decisiones, empieza a actuar de manera arrebatada, de una manera en la que no piensa las decisiones que tiene que tomar, y muchas de las decisiones que toma, en lugar de ayudarle, le perjudican. En lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios porque quiere enfrentar el problema con sus fuerzas, quiere enfrentar el problema con su inteligencia o su capacidad, o busca la ayuda con personas que pudieran ayudarle y no busca la ayuda de Dios. Por eso, cuando Dios prueba nuestra fe, vamos a pasar por diferentes momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles van a ayudarnos, es un beneficio para nuestra vida, porque la prueba de nuestra fe producirá la paciencia para esperar en Dios. No cualquiera sabe esperar en Dios. Cuando una persona camina con Cristo Jesús, camina en el Espíritu del Señor, va a saber cómo actuar, va a saber qué decir, va a saber qué hacer cuando viene el problema, y va a reaccionar de modo de que el problema no lo
hunda, no lo aflija o no lo haga desistir de lo que él piensa que puede lograr. Puede haber muchos obstáculos en tu vida, en metas que tú te has trazado, pero cuando tú crees en Dios, sabes que esos obstáculos los vas a superar, los vas a vencer. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene un obstáculo, con Cristo lo voy a superar. Hoy quiero decirte que tu problema o tus pruebas o tus aflicciones pueden ser superadas con la ayuda de Dios. Separados de Dios nada puedes hacer, pero si Dios está contigo, lo vas a lograr. Así que aprende a ser feliz. Es que tengo muchos problemas, es que usted no sabe. Yo no sé ni tampoco conozco tus problemas, pero puedo decirte que Dios sí los conoce y que Dios está diciendo, ten paciencia porque yo estoy contigo. Alégrate porque esta prueba no es una prueba que va a llevar a que no se cumpla mi propósito, sino es una prueba que va a producir paciencia en tu interior para esperar lo que yo te he prometido. Y si tú eres persistente, si tú eres constante, entonces la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Los obstáculos no deben de provocar en tu vida el que desistas, el que renuncies a seguir adelante en la confianza, en la fe que tienes puesta en Cristo Jesús. La paciencia es determinante para recibir las bendiciones y las promesas de Dios. Pero el verso 4 dice lo siguiente acerca de la paciencia. La paciencia se empieza a desarrollar, pero tiene que perfeccionarse. Recuerda la palabra perfeccionarse. Perfeccionarse es que aunque tenemos paciencia, no tenemos la paciencia suficiente o necesaria para recibir lo que Dios nos ha prometido. Dios no va a obrar en nuestra vida hasta que vea que esa paciencia se ha completado o ha sido perfecta. Y estoy hablando de que Él pueda ver en nosotros una fe firme, una fe que sea inamovible. Dice el versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa. No puede estar incompleta, tiene que tener una obra completa, una paciencia que sea aprobada y que sea aprobada, para que seáis perfectos y cabales, dice ahí la escritura, sin que os falte cosa alguna. Así que cuando estamos siendo probados, estamos desarrollando una paciencia y esa paciencia tiene que ser perfeccionada para que seamos perfectos, sin que nos falte o sin que os falte cosa alguna. Yo no sé lo que tú estás enfrentando en tu vida personal, en tu vida familiar o en tu vida espiritual o sentimental. Yo no sé hasta qué grado es tu problema, pero déjame decirte algo, que si tú pones tu confianza en Dios, Dios puede resolver tus problemas. Dice la escritura que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Así que si tú tienes la confianza en Él, vendrá el problema y eso causa un estrés, una ansiedad de no saber cómo resolver o enfrentar ese problema. Pero es el momento en que tú tienes que recurrir a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tú vas a Dios a través de Jesucristo, en esa fe Dios te va a hacer el que empieces a desarrollar esa paciencia. Y esa paciencia se va a manifestar con el gozo de saber que aunque todavía no recibes lo que estás esperando, ya te puedes gozar por lo que Dios está manifestando que a través de la fe hará en tu vida o hará para que suplas o superes esa necesidad. El gozo de saber que aunque todavía no veo la intervención de Dios, sé que Dios lo va a hacer en el momento propicio. Dios tiene siempre el tiempo propicio para atender nuestra necesidad. Y cuando habla de ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, quiere decir que Dios va a suplir en el momento necesario lo que nos falta. Aquello que estamos pidiendo que Él haga para poder salir adelante o que nosotros podamos hacer para poder salir adelante ante una situación adversa o una situación difícil. Pero sigue diciendo el verso 5, y si alguno de vosotros, muy importante que usted note lo que voy a mencionar enseguida. Ya hablamos de la paciencia que se produce a través de las diversas pruebas y que esa paciencia tiene que estar perfeccionada para ser perfectos y cabales delante de Dios sin que nos falte cosa alguna. Pero dice este pasaje, el verso número 5, si alguno está falto de sabiduría o si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Por qué Santiago en el verso número 5 menciona lo siguiente?
Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente a todos, sin reproche. Porque en el momento de las pruebas o las diversas pruebas, tenemos que aprender de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. No con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que hace que descienda toda buena dádiva y todo don perfecto. Esto quiere decir que yo tengo que aprender a tomar decisiones en los momentos difíciles. No decisiones basadas en mi naturaleza humana, porque mi carne puede ser débil y entonces yo voy a actuar en mi carne. Y el actuar en mi carne va a hacer que los problemas que estoy enfrentando, las pruebas que estoy enfrentando o las tentaciones que estoy enfrentando, no las pueda superar. Porque en la carne yo soy débil y no tengo el poder o la fuerza para superar esos problemas. Pero si yo enfrento ese problema o esa prueba en el Espíritu, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces dice la Escritura que la sabiduría de Dios va a obrar a través del Espíritu Santo y Él nos va a revelar a través del Espíritu qué hacer, qué hablar, qué decir, cómo enfrentar ese problema, pero con la sabiduría de Dios, con la guianza de Dios. Y lo que hagamos, Dios lo va a respaldar porque es su palabra. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. A veces Dios va a permitir que tú pases por diversas pruebas porque quiere desarrollar la paciencia en tu vida. Quiere que tú seas perfecto y cabal sin que te falte nada en tu vida. Pero al momento en que Dios permite eso, Dios va a esperar que tú lo busques y que actúes de acuerdo a la sabiduría de Dios, que te muevas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tu voluntad. Muchas veces tú vas a querer hablar y Dios te va a decir: guarda silencio, sé sabio, el sabio calla. Pero es que yo tengo que hablar, no me voy a dejar. Pero en ese momento tu carne dice: reacciona, habla, contraataca. Pero tu espíritu dice: aguanta, soporta el agravio, guarda silencio. Todo tiene su tiempo. Y si Dios te dice calla, hay que callar. Si Dios te dice habla, hay que hablar con toda autoridad y con toda convicción. Pero tiene que ser la sabiduría de Dios. Porque si la sabiduría de Dios no interviene, entonces los problemas nos van a abrumar y pueden hundirnos en un pozo de desesperación, en un pozo donde la paciencia se agota y donde empezamos a tomar acciones o decisiones equivocadas. Dice este pasaje que si tú tienes falta de sabiduría, si alguno no sabe qué hacer, es el momento de decirle: Dios, dime qué hacer. Dame la sabiduría para actuar de la manera correcta. Yo no quiero hacerlo, Señor, como yo quiero hacerlo como tú quieras. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo antes de padecer ese proceso de la pasión y la crucifixión, Él fue al monte a orar, y orando en ese lugar, dice la Escritura, Él oraba al Padre y le decía: Señor, esta prueba es difícil, esta situación es complicada, es un trago amargo. Si es posible que este trago amargo, esta copa pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga lo que mi naturaleza ahorita me dice que haga, sino que yo haga lo que tú quieres. Si es posible que tú hagas que esto pase, Señor, que no sea necesario pasar por esa situación. Pero dice la Escritura que el Señor le dijo: bueno, ¿quieres que yo haga mi voluntad? Mi voluntad es que tú tomes de esa copa, del sufrimiento, del dolor. Es necesario que padezcas, es necesario que sufras para poder vencer el pecado de la humanidad. Dice la Escritura que entonces Dios mandó un ángel para fortalecerle, y con esa fuerza él caminó a cumplir su propósito de morir en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que si aún en nuestro Señor Jesucristo pudo actuar con sabiduría por la guianza del Espíritu del Señor en la oración, nosotros tenemos que orar al Padre y pedir con sabiduría la intervención de Dios, de su voluntad. Déjame decirte algo: el pedir que Dios intervenga con su sabiduría, que es su voluntad, su palabra, que debemos de obedecer, es pedir que nuestro problema se resuelva de una manera perfecta y cabal. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
En realidad, aunque nuestra lógica nos haga ver que la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios nos dice que actuemos de una manera en que el mundo lo ve como una locura, como algo que no es correcto, al hacerlo de esa manera agradamos a Dios y al final, aunque para muchos sea una locura el guardar silencio, el callar, a su tiempo Dios nos levantará para poder declarar victoria. Jesús fue llevado, dice la Escritura, como un cordero al matadero y no abrió su boca, guardó silencio, dice la Escritura, y fue obediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a eso Dios le dio una autoridad, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Y en la cruz del Calvario dice la Escritura que Él murió, sí, pero al tercer día Dios lo recompensó. Dios le dio la recompensa, su paciencia para esperar en Dios durante 3 días, lo levantó de entre los muertos. Y dice la Escritura que en ese momento tuvo una autoridad para no solamente vencer a sus problemas, su peor enemigo que era Satanás. Dice que fue y no solamente venció a Satanás, sino que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Tú puedes triunfar en los problemas que tú estás enfrentando, en las pruebas que estás padeciendo, en las diversas pruebas que estás viviendo. Tú puedes tener la victoria, pero tienes que aprender a usar la sabiduría de Dios. Y para ello tenemos que pedírsela a Él. No es nuestra sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Y cuando tú le pides a Dios sabiduría, dice la Escritura, tienes que pedirla con fe, no dudando nada. Es, Señor, lo que tú me digas, Señor, lo que tú me indiques que haga, lo voy a hacer, aunque mi lógica me diga que no es lo mejor, aunque mi lógica me haga dudar que no es lo perfecto. Si vas a pedir sabiduría, pídela con fe, no dudando nada. No puede haber ni una pizca de incredulidad cuando escuchas la voz de Dios, la palabra de Dios, dándote la sabiduría de qué hacer o cómo actuar o qué hablar. Cuando tú permites que esa sabiduría llegue a tu vida, porque la has pedido con fe sin dudar nada, entonces podrás salir adelante. Pero si no, dice la Escritura, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses que vas a recibir algo de parte de Dios si al momento en que tú le pides sabiduría y Dios te da la sabiduría para que actúes de acuerdo a su voluntad, y aún escuchando la voluntad del Señor, tú dudas, entonces Dios no te dará esa sabiduría o esa fuerza para salir adelante. La Escritura es muy clara cuando dice que el hombre de doble ánimo, en el verso número 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando enfrentamos diversas pruebas tenemos que ser firmes. Si creemos que Dios nos puede librar, nos va a librar. Así lo declaró Sadrach, Mesach y Abednego ante aquel rey cuando fueron lanzados al horno de fuego, diciendo: nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego y de tus manos, oh rey. Las pruebas eran difíciles, era una prueba de fuego para esos jóvenes hebreos, pero confiaban en un Dios y lo declararon con su boca que Dios podía librarlos, y Dios los libró. David mismo, cuando enfrentó a Goliat, era un gigante, nadie lo había vencido, estaba invicto en cuanto a la guerra. Pero David dijo: yo voy a ir, lo voy a enfrentar. Y no solamente eso, lo voy a enfrentar, lo derrotaré y le cortaré la cabeza, porque Dios está conmigo. Y así como Dios ha estado conmigo cuando defiendo a las ovejas de mi padre y enfrento al oso y al león, enfrentaré a ese gigante y lo venceré, porque Dios está conmigo. Tus problemas, tus pruebas son gigantes, son grandes tal vez. Es grande el problema, es grande el conflicto, como en el caso que mencionábamos la semana pasada. Es grande el conflicto, pero Dios es más grande que tu conflicto, que tu prueba, que tu necesidad. Y cuando tú confías en Dios, Dios va a resolver tus problemas. Dice la Escritura, hablando Santiago en esta carta, de la brevedad de la vida. La vida es corta y la vida tenemos que aprender a ser felices. Cuando digo ser feliz a pesar de todo, es que hoy tienes que vivir este día como si fuera el último de tu vida y ser feliz
y hacer feliz y hacer reír y reír, porque independientemente de los problemas, tenemos un Dios que nos da la vida y que cada día es una oportunidad para ser felices, vivir en fe y vivir el gozo del Señor. Dios no quiere una iglesia triste, Dios no quiere un creyente triste, Dios no quiere un creyente amedrentado, Dios quiere una iglesia, un creyente, un pueblo que esté gozoso, que esté feliz sabiendo que tiene un Dios que todo lo puede y que lo puede librar de cualquier situación difícil. En el verso número 10 dice la Escritura que el de humilde condición tiene que gloriarse en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Habla del rico como alguien que pues posee una hermosura por todo lo que posee, pero la vida es corta y que así como la hierba del campo que crece y se seca, así es la vida del hombre rico que pone su confianza en sus riquezas, pone su confianza en lo que posee y no pone su confianza en lo que no posee. Déjame decírtelo un poquito más claro. Una persona que pone su confianza en lo que posee, en sus posesiones, cuando viene la prueba no sabe qué hacer, no haya qué hacer, porque su confianza está en sus posesiones. Cuando lo pierde todo, lo deja todo y actúa de manera irracional porque depende de sus posesiones. Pero cuando depende de Dios y aunque lo pierda todo, actúa con la sabiduría de Dios. Un ejemplo muy claro es la vida de Job. Todo el libro de Job lo puedes leer en tu casa si gustas. Job fue afligido en diversas pruebas, en diversas situaciones, de un enemigo directo, Satanás. Y dice la Escritura que aunque él fue afligido en diversas pruebas, en diferentes momentos difíciles, él se mantuvo firme, él se mantuvo esperando en Dios, tuvo paciencia y al final Dios lo bendijo, al final Dios lo engrandeció, al final Dios hizo que la gloria postrera en su vida fuera mayor que la primera. Y eso sucede cuando la persona aprende a ser feliz cada día, teniendo o no teniendo. El rico puede desaparecer de la noche a la mañana, dice la Escritura en el verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todo lo que emprenda, porque se olvidan que el dador de las riquezas es Dios. Dice la Escritura que el que nos da el poder para hacer las riquezas es nuestro Dios. Y cuando nos olvidamos de que es Dios el que nos ha dado esa capacidad, entonces podemos enfrentar diversas pruebas, perderlo todo y perder nuestra alma. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero cuando una persona que no tiene su confianza en lo que posee, porque no posee nada, sino que pone su confianza en lo que sabe que Dios puede hacer, aunque no tenga nada, aunque no vea nada, pero sabe que Dios le puede suplir, que cuando no hay alimento en la mesa, no hay nada, no se ve nada, Dios viene y provee y usa a sus ángeles para darnos de comer, para sustentarnos, que cuando vemos una situación que está fuera de nuestro alcance, Dios pone personas, medios para que lo que nosotros no podemos resolver, Dios lo resuelva a través de otras personas, pero al final de cuentas, Dios está contigo, Dios está con nosotros. El rico se marchita así como la hierba del campo y no prosperará en sus empresas, en todo lo que emprenda. Si pone su confianza, insisto, en lo que posee y no en lo que no posee. Voy a mencionar como un segundo punto, después de hablar un poco sobre lo que produce las pruebas, que es la paciencia y cómo tiene que ser la paciencia trabajada para perfeccionarse, y después de que es perfeccionada, bueno, pedir la sabiduría de Dios para actuar correctamente y poder tener la victoria o superar la prueba que estamos enfrentando. Y la única manera en la que podemos nosotros mantenernos firmes, agradando a Dios, es soportando. Y mira que una de las cualidades que tiene un hijo de Dios es soportar las pruebas, soportar las aflicciones, soportar las críticas, soportar las calumnias, soportar los agravios. Nosotros vamos a tener que pasar por todas estas pruebas como hijos de Dios. Si no estás pasando por situaciones como estas o no has pasado por esto, es porque algo está mal en tu vida, hay algo que no se está haciendo bien.
Porque cuando tú empiezas a caminar dentro del propósito y la voluntad de Dios, el mundo te va a rechazar, el mundo te va a odiar, el mundo no va a querer que tú salgas adelante. Así que hay una rechazo de parte del mundo para los hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, tendremos aflicciones en este mundo, pero Dios ya venció. Así que cuando tú caminas con el Señor y vienen las pruebas, las diversas pruebas, aprende a soportar, soporta. Jesús soportó no solamente los latigazos, soportó los puñetazos en el rostro, soportó que le escupieran su rostro, soportó que se burlaran de él diciendo que si era un rey y le pusieron una corona de espinos sobre su cabeza. Se burlaron de él humillándolo de la forma en la que él estaba en la cruz y le decían si eres el Hijo de Dios. Y era una serie de burlas, de mofarse, de calumnias, de críticas, y Él soportó todo. Él nos enseñó el ejemplo de cómo soportar las pruebas. Dice el verso número 12, hablando de la felicidad a pesar de todo. ¿Cómo ser feliz a pesar de todo? O a pesar de todo, ser feliz con Cristo Jesús. Dice el verso 12 así: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. En el texto griego, la palabra tentación aquí es la misma que se menciona como prueba. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, la prueba, el problema, la aflicción. Bienaventurado aquella mujer que soporta la prueba, la aflicción, que soporta la situación difícil. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido y se haya mantenido firme soportando esa prueba, recibirá la corona de vida, la recompensa que mencioné hace unos momentos. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa de Dios: si tú le amas y eres pasado por diversas pruebas, Dios quiere que resistas. Tú no puedes solo, necesitas la ayuda de Dios. Necesitas pedirle a Dios que te dé sabiduría para soportar esa prueba y saber mantenerte firme, saber qué hacer, aunque la prueba siga latente, aunque la prueba siga ahí. No quiere decir que vamos a actuar irracionalmente o de una manera incorrecta. Vamos a actuar racionalmente de una manera correcta. Y esa es la manera que hace que la sabiduría de Dios se manifieste en nuestra vida con nuestras obras, con nuestros hechos. Tenemos fe en Dios, pero nuestra actitud va a ser la obra que Dios va a ver de esa fe que va a ser perfeccionada por la paciencia. Dice este pasaje que si amamos a Dios, Él va a recompensarnos con la corona de la vida. Así que el soportar la prueba, el resistir la prueba, implica vida o muerte, implica que trasciende en la vida eterna. Así que no solamente es tener fe, sino hay que aprender a soportar las pruebas y a través de muchas tribulaciones, dice la Escritura, poder entrar al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que Dios es quien lo tienta, no diga que Dios es el que lo está probando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Una cosa es que Dios permite que pases por las pruebas y otra cosa es que Dios te esté probando. Déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento Dios probó al pueblo de Israel y lo probaba en cuanto al amor que él tenía para con Dios. Por eso lo introdujo al desierto después de sacarlo de Egipto. Dice la Escritura que él sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo introdujo al desierto para probar lo que había en el corazón del pueblo de Israel, para saber si en verdad le amaba, dice la Escritura. Así que Dios nos va a probar, pero nos va a probar acerca de nuestro amor hacia Él. Él no nos va a probar a modo de que podamos nosotros pecar y caer en pecado. No nos va a probar con la maldad. Él no nos está poniendo la situación difícil para caer en pecado. Estoy hablando de el probar que le amamos, como lo hizo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pedro tenía que ser probado en su amor y su relación con Él, pero no lo probó para que Él cometiera algún tipo de pecado. Dice la Escritura y sigue diciendo, si me acompañas, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que cuando la prueba viene, y es una prueba que no es algo que viene de parte de Dios, es una prueba que ha venido de parte de Satanás y es una tentación que se pone una prueba para ser seducido. Dice la Escritura que uno mismo, como el caso de Eva con Adán, que fueron seducidos,
se les presentó la tentación y fueron seducidos, y después de que ellos participaron de esa desobediencia, de lo que fue la tentación, dice la Escritura que entonces vino la muerte, el pecado, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No podemos echarle la culpa a Dios, Señor, es que ¿por qué permites tú que No, Dios nos da un libre albedrío y Él va a permitir el que tú puedas conducirte con la sabiduría de Dios para que no seas seducido, atraído y posteriormente por la concupiscencia participar de ese pecado. Dice la Escritura en el verso siguiente: entonces cuando la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Cuando habla de no equivocarnos es: las pruebas van a venir, las tentaciones van a venir, pero tú tienes que resistir la prueba y la tentación. Es difícil. Nuestra carne dice no puedo, pero nuestro espíritu dice todo lo puedo en Cristo. Hay que aprender a resistir la prueba, hay que aprender a soportar la prueba, porque a través de esa prueba que soportamos y resistimos, recibiremos la corona de la vida. No podemos decir que es algo que viene del cielo, de parte de Dios, el que participemos de cosas malas. Dice la Escritura en el verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y escucha esto: Él, Dios, en su voluntad o de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Al final de cuentas, lo que de nuevo nos hizo nacer por la palabra. Creímos a la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Hubo una fe que nos motivó a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida en la que antes reaccionábamos ante las pruebas tal vez incontrolablemente, no medíamos nuestras palabras, no nos dejábamos de nadie, pero ahora en la sabiduría de Dios, en este nuevo nacimiento, hay un espíritu afable, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de bondad, un espíritu que actúa diferente, y que aunque hay agravios y aunque hay situaciones que nos lastiman, aprendemos a esperar en Dios, a tener paciencia y a soportar el agravio para no actuar de manera precipitada o incorrecta. Voy a terminar con esto. Verso número 19, como tercer punto, voy a hablar acerca de lo importante que es que la palabra del Señor sea encarnada en nosotros. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra se encarnó en Jesucristo. Cuando veían a Jesucristo en el tiempo de los apóstoles, ellos veían la palabra de Dios a través de Jesucristo. Todo lo que salía de la boca del Señor Jesús era palabra de parte de Dios, porque Jesús caminaba en la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como hijos ahora debemos de nacer a través de su palabra, como lo leímos hace un momento, para vivir de acuerdo a su palabra, hablar de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. No siendo solamente conocedores de la palabra, sino hacedores de esta palabra. Y eso nos va a ayudar a resistir. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, dice la Escritura que Satanás vino y lo tentó, y la forma en la que Jesús resistió la prueba, resistió la tentación, fue con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y continuamente le decía: escrito está. La palabra de Dios fluía en la boca del Señor Jesús. Y dice la Escritura que el diablo no resistió la palabra de Dios y huyó de él, lo abandonó, lo dejó, ya no lo afligió más. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el arma poderosa que tú tienes para enfrentar toda tentación y toda prueba de Satanás. Y la palabra de Dios, cuando está en tu boca, hay una autoridad. Dios te ha dado autoridad, un poder para dar vida o para dar muerte. Hay un poder sobrenatural cuando la palabra de Dios se confiesa con tu boca. Créela en tu corazón y declárala con tu boca. Eso es fe, creerlo y declararlo. Y cuando tú lo declaras, actúas en fe. Las obras que son manifiestas de esa fe
que hacen que esa fe sea aprobada, que esa fe sea motivo de un testimonio que glorifique a Dios, porque a través de la fe, con tus obras frente al momento difícil, hay un testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado por cómo Dios intervino en tu vida o en tu necesidad. Por esto, mis amados hermanos, en el momento de la prueba, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que viene el problema, no te desesperes, no te arrebates. Dice la Escritura, tienes que aprender a ser pronto para oír, escucha todo, pero no hables inmediatamente, no te aires inmediatamente, ten paciencia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú hablas inmediatamente y te dejas llevar por tu naturaleza carnal o por lo que te influyan, no de acuerdo a la sabiduría de Dios, ahí no está operando Dios. Es muy claro Santiago cuando dice que en la ira del hombre no obra Dios. En otras palabras, cuando tú permites que tu naturaleza reaccione, entonces dejas que Dios obre en tu vida. Pero cuando tú dejas que tu naturaleza mengüe, como cantaban hace rato los muchachos, vas a hacer que Dios crezca en ti. Decía ese canto, quebrántame, quiero menguar para que crezcas tú. Y eso es quebrantar nuestra naturaleza carnal en el momento de la prueba, resistir la prueba y entonces dejar que Dios crezca para superar la prueba, para que Dios sea el que nos ayude a enfrentar ese problema. Dice la Escritura así: por lo cual, desechando toda inmundicia, hay que soltar, hay que desechar algunas cosas. Toda la inmundicia y toda la abundancia de malicia, recibid como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando de la semilla de la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, y ahí plantada en nuestro corazón, que produce vida. La palabra de Dios es vida, Jesús es vida. Y cuando tenemos la palabra de Dios en medio de las pruebas, no va a haber muerte, sino va a haber vida. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Qué importante es el poder hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando tú aprendes a ser un hacedor de la palabra, estás actuando en sabiduría, estás siendo sabio, estás actuando de la manera correcta para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, te lleve a que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Pero tienes que apropiarte de la palabra y que se encarne en tu vida para que de tu boca surja esa palabra de parte de Dios en medio de cualquier tentación o en medio de cualquier prueba, como lo hizo el Señor Jesús diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y la palabra tiene poder. Por último, dice Santiago, si me acompañas al capítulo número... Perdón, seguimos en el capítulo 1, pero vemos el versículo número 25, verso 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, pues la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, persevera en la palabra del Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, será feliz, será dichoso en todo lo que hace. Cuando tú te apoyas en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, serás bienaventurado, serás feliz, serás plenamente feliz a pesar de todo. Termino con esto, Santiago capítulo número 2, verso número 14. La fe es importante, pero no es suficiente. La prueba de nuestra fe, el ser probados en nuestra fe, va a requerir que se desarrolle una paciencia y que esa paciencia sea perfecta y cabal, se perfeccione para actuar con la sabiduría de Dios. Y entonces el actuar son las obras, y las obras manifiestan nuestra fe. Santiago en el capítulo 4 habla sobre eso. La fe sin obras es muerta en sí misma. Las acciones van a determinar en realidad nuestra fe. Dice este pasaje, Santiago 2, hablando de la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? ¿Crees en Dios? Sí. Pero si no tienes obras, de nada te sirve. Es una fe muerta. Es una fe que
es inerte, no produce. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tienes para hacerlo, pero no lo haces, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando hablamos de las obras, es que cada uno, para poder entrar al reino de Dios, dice la Escritura que el día del juicio final, cada uno seremos juzgados según nuestras obras. No dice según nuestra fe. Vamos a ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y si nuestras obras fueron buenas, de acuerdo a la fe, entonces entraremos al reino de Dios. Si nuestras obras fueron malas, en la incredulidad, actuamos de manera arrebatada, hicimos lo incorrecto, entonces habrá una condenación eterna. Eso es definitivo. Esto puede traer salvación, vida. Esto puede traer condenación, muerte. Pero sigue diciendo, verso número 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y dice, hombre vano. Una persona que tiene fe, pero no tiene obras, es un hombre vano, que se va a desvanecer. Un hombre que de repente le va a llegar la muerte, se le va a acabar la vida. Y no fue feliz porque no pudo disfrutar la fe en su práctica. Cuando tú tienes la fe y practicas esa fe, es lo que produce ese gozo, es lo que produce ese fervor de seguir haciendo la voluntad del Señor. El gozo del Señor te fortalece. Aunque estás pasando por pruebas, no dejas de congregarte. Aunque estamos pasando por pandemia, no dejas de congregarte, no dejas de buscar a Dios, no dejas de servir a Dios, porque las pruebas que el mundo sufre no van a limitar el que tú hagas la voluntad de Dios. Y es lo que hemos hecho durante casi ya 2 años con esta pandemia. No hemos dejado de servir y de predicar a nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Pero tú que estás en casa, ¿hace cuánto tiempo que no te congregas? ¿Hace cuánto tiempo no buscas a Dios? ¿Hace cuánto tiempo no lees la Biblia? No te estoy diciendo que leas lo que publican en las redes sociales, lo que publican en YouTube. Te estoy hablando de leer la palabra del Señor. Y no solamente, o escuchar la palabra del Señor, pero no solamente oírla, sino ser un hacedor. Un hacedor. ¿De qué te sirve tener fe si no haces lo que el Señor te está diciendo? Te engañas a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y cuando hablamos de la siembra y la cosecha, es algo que desde el Génesis Dios lo estableció. Que en la tierra, cuando Noé salió después del diluvio del arca con su familia, Dios pensó dentro de sí diciendo que desde ese momento la tierra, todo lo que se sembrare tendría su cosecha. Y hasta el día de hoy, todo lo que se siembra se cosecha. Si tú siembras para el Señor, vas a cosechar de parte del Señor. Termino con este pasaje. El testimonio es importante. El no tener fe te hace incrédulo. El tener fe no determina que eres un creyente que heredará el reino de Dios. El tener fe con obras, entonces te va a asegurar la vida, la salvación, según dice Santiago. Verso 21, capítulo 2 de Santiago. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Recompensa. Amigo de Dios. Dios, cuando ves esa fe con obras, es tu amigo. Y Él es un amigo que no abandona. Es un amigo que está ahí cuando más lo necesitas. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Pero sigue diciendo, y se cumplió la escritura de que fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando nosotros pensamos en la fe, pensamos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero no basta solamente con creer en Jesús, tenemos que demostrar que creemos en Jesús. Jesús dijo estas palabras: ¿por qué me dicen que me aman si no hacen lo que yo les pido? Hacer tiene que ver con las obras que van a demostrar nuestra fe y nuestro amor por Dios, aún en medio de momentos difíciles. El testimonio va a glorificar a Dios. Hebreos 11, usted lo puede leer en su casa, y los que están de manera presencial se los dejo de tarea. En Hebreos 11 vienen muchos personajes que Dios los pasó por diversas pruebas, y después de esas pruebas desarrollaron la paciencia, y después de esa paciencia dice la Escritura que Dios los recompensó porque actuaron de la manera correcta, de acuerdo a la obediencia a la palabra del Señor. Y en esa sabiduría, actuando con sus obras, allí en Hebreos 11 menciona que ellos son considerados héroes de la fe, porque ellos dieron testimonio de esa fe con sus obras. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que Abraham alcanzó buen testimonio, Abel alcanzó buen testimonio, Rahab alcanzó buen testimonio, Enoc alcanzó buen testimonio, y puedo mencionar a más personajes que vienen ahí en Hebreos 11 que alcanzaron buen testimonio a través de la fe con sus obras. La prueba o los problemas no determinan nuestra felicidad. Soy feliz, tengo gozo, sirvo, busco a Dios, amo a Dios y manifiesto el gozo del Señor. Si no soy feliz, no tengo ánimo de ir a la iglesia, no tengo ánimo de leer la Biblia, no tengo ánimo de orar, porque estoy triste, estoy pasando por un momento difícil, no sé qué hacer, todo me sale mal, porque has estado actuando en tu sabiduría y no has aprendido a buscar la sabiduría de Dios. Hoy yo te invito a que tú aprendas a ser feliz a pesar de todo, o a pesar de todo, a ser feliz. Voy a invitar a los muchachos del grupo de alabanza si me acompañan con una alabanza. Y en lo que ellos se preparan aquí, yo quiero invitarte a ti que estás de manera presencial, a que tú puedas acompañarme a orar en este altar y poder decirle al Señor: Señor, yo estoy pasando por pruebas difíciles, pero hoy reconozco, Señor, que si tú estás conmigo, esa prueba no me va a arrebatar el gozo de la salvación, no me va a quitar el gozo de saber que tú me vas a ayudar y me vas a dar la victoria. Pase lo que pase en tu vida, pueden ser varias circunstancias. Hoy yo te digo, tienes un amigo, el mismo amigo que tuvo Abraham, el padre de la fe, es el mismo amigo que tú tienes hoy, el mismo amigo que yo tengo, porque tenemos a Jesús, el autor y consumador de la fe, en nuestro corazón, y Él puede llevarnos al Padre y justificarnos no solamente por la fe, sino también por las obras. Y si hoy tú tomas esta fe y la voluntad, la sabiduría de Dios, sabrás que venir al altar a buscar a Dios, a poner tu vida, tus situaciones difíciles en las manos de Dios, es la mejor decisión que puedes tomar. Y allá en casa yo te invito a que tú lo hagas, que tú le digas: Señor, aquí está mi vida. Hoy entiendo que lo que estoy pasando no debe ser limitante para yo ser feliz. Y si tú le crees a Dios, hoy Dios quiere hacerte bienaventurado, dichoso, feliz a través de Jesucristo. Ponte de pie esta mañana y vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque sé que tú eres un Dios bueno.